mi nombre es Nancy López Martínez del grupo 604 y hoy les voy a hablar acerca del tema de sistema de numeración y conversión entre el sistema de numeración. Uno de los conceptos que vamos a hablar sobre este tema es el sistema numérico, que permite construir los números válidos. El sistema decimal se compone de 10 números del 0 al 10. Y ejemplos. El sistema binario se compone de 2 números símbolos, el 0 y el 1. Y ejemplos. El sistema hexadecimal se compone de 10 números del 0 al 9 y 6 letras de la A a la F. La cantidad de números es infinita, pero en algunos casos los números en un sistema puede estar representado en los 3. El sistema decimal, binario y hexadecimal, notamos que hay el mismo número en los 3, que es el número 10. Sin embargo, el sistema de representación de valores es diferente, como aquí se muestra en el ejemplo. Ninguno es igual. Para realizar la conversión entre sistemas numéricos se utiliza la tabla de valores de posición binaria, en donde ocuparemos los bytes como una escala de valores. Para realizar las conversiones es necesario utilizar la tabla de derecha a izquierda. Para poder realizar la conversión de un número binario a un número decimal es necesario utilizar la tabla de valores, en donde vamos a utilizar el ejemplo que está en la parte de arriba y vamos a colocar los números de derecha a izquierda. Como segundo paso, vamos a identificar en la tabla de valores todos aquellos números en donde se encuentre el número 1. Vamos a utilizar ese número de escala para realizar la suma. Al tener la suma, vamos a notar que al sumar vamos ya a tener el resultado de lo que sería el número decimal. Para este segundo ejemplo nos damos cuenta que la tabla de valores es la clave para transformar un número binario a un decimal. Vamos a colocar el número binario en la tabla de valores de derecha a izquierda. Ponemos en el número 1, 2, 4 y 8 el número binario. Los números a la izquierda no cuentan, así que colocamos el número 0. Y sumamos el 8 más 4 más 1 y nos da un total de 13, que sería el número decimal total. Para este tercer ejemplo vamos a utilizar nuevamente la tabla de valores y vamos a comenzar de derecha a izquierda. Vamos a colocar el número binario y vamos a seleccionar todos aquellos números que también tengan el número 1, para después sumarlos, que son el número 32, 16, 8, 4 y 1. Esto nos da un total de 61, que sería el número decimal. Para este nuevo ejemplo vamos a convertir el número decimal a un número binario. En este ejemplo tenemos el número 132, que es un número decimal, y lo vamos a convertir a un número binario. Vamos a utilizar la tabla de valores para identificar todas aquellas escalas que al sumarlas nos den 132. Nos damos cuenta que al sumar 128 más 4 nos da esa cantidad. Y vamos a colocar el número 1. En las tablas que están vacías, vamos a poner el número 0. Y así obtendremos el número binario. Para este segundo ejemplo, vamos a convertir el número 236, que es decimal, a un número binario. Como primer paso, vamos a identificar todas aquellas escalas que al sumarlas nos den 236. Nos damos cuenta que al sumar 128 más 64 más 32 más 8 más 4 nos da esa cantidad. Vamos a colocar el número 1 en esas casillas.
y las que están en blanco las vamos a rellenar con el número 0 y así obtendremos el número binario. Como este tercer ejemplo tenemos el número 10, que es un número decimal, y vamos a convertirlo a un número binario. Vamos a identificar todas aquellas escalas que al sumarlas nos den el número 10. Identificamos que el número 8 más 2 nos dan el número 10 y colocamos el número 1. Y en las casillas vacías ponemos el número 0. De la escala 8 a la 128 no se puede colocar el número 0, ya que el número 0 a la izquierda o cualquier otro número no vale. Y así podemos identificar que el número binario está entre la casilla número 8 al 1. En este ejemplo tenemos el número 599, que es un número decimal, para convertirlo a un número binario. En los anteriores ejemplos notamos que la tabla comienza del 1 y termina en 128, pero a partir del número 255, número decimal, se extiende la tabla y colocamos el número 256 y 512. Como primer paso vamos a identificar todos aquellos números que al sumarlos nos den el número 599, para después sumarlos. Y al terminar de sumarlos, que sería el número 512 más 64 más 16 más 4 más 2 más 1 nos da el número de 599. Y así en la tabla nos damos cuenta que ese sería el resultado y ese sería el número binario que estamos buscando. Y corroboramos que ese número binario es igual a 599, número decimal. Para comenzar, hay que entender la relación existente entre el sistema hexadecimal como en el sistema decimal, ya que son muy similares. Del 0 al 9 son iguales y a partir de la letra A el sistema hexadecimal vale 10, la B 11 y así sucesivamente. Y así podemos notar que cada letra tiene un valor. En el anterior entendemos que F vale 15 y D vale 13. Y vamos a colocar esos números en la tabla de posición binaria que al sumarlos nos den esa cantidad. Y en las columnas vacías colocamos el 0 para así tener el número binario. Por ejemplo, tenemos a F9 hexadecimal para convertirlo a decimal. Colocamos que F9 equivale a 9 a 10 y F a 15. Para esto colocamos dos tablas de posición binaria. Para así, como anteriormente ya lo vimos, vamos a sumar todos aquellos números que nos den esa cantidad y en las columnas vacías colocaremos el número 0. Encontramos que 1 más 8 nos da 9 y 8 más 4 más 2 más 1 nos da 15. Estas dos tablas al terminar haremos una tabla más grande del 1 al 128. Y colocaremos esas tablas de derecha a izquierda. Colocamos en la tabla 1, 8, 16, 32, 64 y 128, que al sumarlos nos dan la cantidad de 249 decimal. Es muy importante de empezar de derecha a izquierda para así tener un mayor control en la tabla de posición binaria. En este ejemplo tenemos que 3 a 7 es un número hexadecimal para convertirlo a un número binario. Vamos a colocar los números en una tabla de posición binaria, una para el 3, una para la A y una para el 7. Es importante que en la tabla del 3 y el 7 se coloque el número 0 en todas las posiciones vacías. Al terminar, vamos a colocar todas esas cantidades de los números binarios
en una tabla más grande. Como lo dijimos anteriormente, a partir de 255 la tabla se extiende y así colocamos que en la tabla 1, 2, 4, 32, 128, 256 y 512. Esto nos da que al sumar 512 más 256 más 128 más 32 más 4 más 2 más 1 nos da un total de 935 decimales. Y el número binario ya lo tenemos colocado en la tabla de posición binaria. Es importante comenzar de derecha a izquierda, ya que si lo hacemos de izquierda a derecha, no vamos a tener ese control para tener el número binario o el número decimal.